Bienvenidos sean una vez más a Persistencia Retiniana. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con Celia Sutton. Bienvenidos a todos. ¿Cómo has estado esta semana, Celia? Muy bien, ¿tú, Ricardo? También muy bien. ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy? Y hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí me encanta, que he estudiado y me interesa muchísimo, que es la mirada masculina en el cine y cómo la mujer ha sido vista en la mayoría de los casos o en gran parte de las películas como un objeto de deseo para las miradas masculinas, que son tres miradas que vamos ahorita a platicar. La mirada del realizador, la mirada del público y la mirada de los mismos personajes dentro de la película, los personajes masculinos dentro de la película. ¿Y de dónde sale este concepto de mirada masculina? Y la primera en acuñar este concepto o esta idea fue Laura Mulvey, que es una teórica fílmica feminista. Ella es doctora en psicología y ha estudiado mucho todas las ideas del psicoanálisis, las ha aplicado a la teoría fílmica. Se preocupa mucho por el papel que ha jugado la mujer como objeto de la mirada masculina. Entonces, ella hace en 1975 un ensayo que se llama Placer Visual y Cine Narrativo. Y en este ensayo aplica muchos de los conceptos psicológicos de Freud y los aplica en el cine para hacer su teoría fílmica y habla, como platicábamos la semana pasada, de escopofilia y habla del placer de ver el cuerpo desnudo de la mujer o ciertos fragmentos del cuerpo. Y entonces explica que toda la forma de filmar y la forma de montar el cine de las décadas anteriores a ella, ella habla mucho de la década de los 40, 50, 60, toda la forma de montar, de editar, de filmar, de ralentizar la imagen, de los puntos de vista de la cámara, van en función de fragmentar el cuerpo femenino para hacer que el voyerismo del espectador satisfacer ese voyerismo del espectador, ¿no? Más o menos por ahí va su idea. Cabe decir o mencionar también que Laura Mulvey, junto con otras teóricas fílmicas feministas, empiezan a tener su auge a partir de la segunda ola feminista y se empoderan de otras teorías. Menciona la misma Mulvey, toman las armas del mismo patriarcado, en este caso el psicoanálisis, para explicar la represión femenina en cuanto a un ícono se refiere en este caso en el cine. Pero las mismas feministas de la primera ola en los años 60 ya habían cuestionado el papel de la mujer en otros medios, no nada más en el cine, principalmente literario, ¿no? Y también se habían apoderado de la misma herramienta del psicoanálisis, por ejemplo, a partir del complejo Madonna prostituta. Ellas habían ya identificado ciertos estereotipos femeninos en los que se encasillaba a la mujer y decían ellas más bien, utilizando este complejo descrito por Freud sobre hombres que solo encontraban a las mujeres como objetos de los cuales enamorarse, que serían las madres, o objetos con los cuales satisfacer un deseo sexual, que serían las prostitutas. Y esa sería como de las primeras críticas que nacen en el feminismo de la primera ola, pero Laura Mulvey, junto con otras como Claire Johnston, traerían nuevos conceptos más actuales e igualmente potentes, como lo es la mirada masculina. Sí, claro, porque esta mirada masculina es lo que nos llega a espectadores y a espectadoras. Entonces, hay otro concepto que también habla Laura Mulvey y otras teóricas fílmicas, que cuando la mujer entra a una sala de cine, tiene incluso que ponerse en los papeles de un espectador masculino para poder disfrutar de la acción, que siempre está en el papel masculino, ¿no? Siempre la acción, la aventura, el sujeto activo de la trama siempre es el hombre y la mujer es el objeto pasivo de la misma. Entonces, una mujer que quiere ser espectadora y disfrutar de la acción, tiene que por un rato casi ser o convertirse en hombre para poder disfrutar de la acción y vivirla
como espectador, ¿no? Está dirigida siempre a este público masculino. Y eso se debe a que siempre los dueños de los medios de producción siempre han sido los hombres. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a dar un mayor papel a la mujer, pero antes siempre estuvo relegada exclusivamente al hogar. Entonces, desde los inicios del cine, el hombre siempre ha sido quien posee la mirada cinematográfica. Y hasta apenas ahorita eso es lo que se trata de cambiar. Y ella habla de un concepto de que la mujer está en el film solo como un adorno o como un objeto para ser mirado. Ella también habla sobre este concepto de para ser mirada y que no hace gran diferencia, en la mayoría de las películas no hace gran diferencia si está o no. Y de hecho, es muy interesante esto que dice, pero dice, la trama va caminando y de pronto se detiene y además entorpece el camino de la trama, un momento en que la cámara se detiene para la contemplación de la mujer y hasta usa la cámara lenta, usa los cortes a partes del cuerpo, se detiene en ella es un momento como de pausa en el camino del argumento para contemplar el cuerpo de la mujer y que sea un momento de placer, pero no agrega nada a la trama, o sea, no contribuye al desarrollo de la ficción o del desarrollo dramático, ¿no? Entonces es un simple adorno en muchas de las películas. Hay bastantes tests sobre el papel de la mujer en distintas películas y uno, el que me viene a la mente ahorita, por ejemplo, es el de Bechdel. Es un test que podemos aplicar a distintas películas preguntándonos si en la trama o durante la película hay alguna escena o alguna secuencia en la que dos o más mujeres platiquen o tengan un diálogo interesante en el que no tengan nada que ver cuestiones del hogar o cuestiones de pareja, matrimonio, cuestiones románticas, y que sea de algún tema interesante entre ellas dos o tres mujeres. O sea, y de verdad, si uno lo intenta, son pocas las películas que pasan este test. Sí, sobre todo de antes de los 2000 tal vez. Sí, porque sí cabe aclarar que, Laura Mulvey escribe este ensayo en el 75 y mucho ha cambiado a partir de entonces. Sí fue un parteaguas en la teoría fílmica porque se puso el dedo en el renglón sobre este tema y sobre la problemática de observar solo a las mujeres como objeto y no como un personaje que tenga parte en la acción. Pero ha cambiado, sí podemos ver que se ha intentado hacer un cambio, que se ha abierto espacios para las mujeres y también el cine digital, cuando se abaratan los costos, que pueden las mujeres tener acceso a hacer sus propias películas con temáticas femeninas, pues sí ha habido un cambio a partir de lo que Laura Mulvey escribe, ¿no? De hecho, también en la década de los 70, Claire Johnston, en su artículo Woman Cinema as a Counter Cinema, ella menciona que la única forma en que se puede arrancar el patriarcado es permitiéndole a las mujeres hacer cine. Ya lo comentaba desde entonces. Sin embargo, siempre se ha visto a la mujer de cierta forma como inestable y nunca, o era muy difícil que se le permitieran tener presupuestos para realizar películas. Y ahora, como tú lo mencionas en la actualidad, que ya hay una mayor democratización de la realización cinematográfica, se han sumado muchísimas más cineastas que han cambiado este paradigma que ha regido al cine desde sus orígenes. Sí, así es. Ya es más fácil para las mujeres poder realizar sus propias películas, aunque los grandes estudios siguen si hablamos del mainstreaming y de Hollywood y eso, creo que es difícil que apuesten a las manos de una mujer para un gran proyecto, ¿no? Para una gran producción. El cine comercial sigue estando casi en su totalidad en manos de hombres, ¿no? De los hombres, así es. Y eso que mujeres siempre ha habido desde que el cine nació también, siempre ha habido mujeres, pero siempre han batallado demasiado y han sido casi hasta borradas de la historia. Y hasta recientemente tuvimos incluso la primera mujer o la segunda mujer en ganar mejor dirección. ¿En cuántos años? Y fueron de hecho casi muy seguidas, que fue primero Catherine Bigelow por The Hurt Locker y luego el año pasado Chloe Zhao con Nomadland.
Y como dices, incluso hay mujeres importantísimas en la historia del cine que fueron borradas de los libros de la historia del cine, como Alice Guy Blaché, que si no han visto, hay un documental súper interesante que se llama Be Natural, que cuenta cómo ella fue de las primeras directoras del cine, o sea, no mujeres, e incluso antes de Georges Méliès, ella ya estaba haciendo cine de ficción, sus primeras películas, y desgraciadamente poca gente la conoce y no se habla mucho de ella. Y ese documental intenta rescatar su historia y bueno, es muy bueno, lo pueden encontrar en la red. Se llama Be Natural y vale muchísimo la pena. Muy bien, pero más al rato vamos a hablar un poco más a fondo de películas y los paradigmas que se han roto, cuál es la situación actual del cine hecho por mujeres. Pero ¿por qué no regresamos un poco y nos dices o nos comentas de qué va la mirada masculina? Porque Laura Mulvey comentaba que al ser el cine hecho por hombres, siempre buscaban conectar con otros hombres y como tú mencionabas, también de cierta forma querían encajar la mirada de la espectadora femenina a la mirada del espectador masculino. Y Laura Mulvey mencionaba que las principales estructuras del placer visual cinematográfico eran la escopofilia o el voyeurismo, que estaba muy relacionado con el líbido, y el narcisismo o la identificación del ego, sentirse reflejado en el cine. Y estas estructuras de placer se comunicaban de forma diferente con los personajes en pantalla. En el caso de la escopofilia, buscaba siempre encaminarse con el personaje femenino, este personaje al partir del cual se siente deseo y se busca satisfacer una necesidad sexual a través de la observación, como lo comentábamos hace 2 capítulos. Y en el caso del narcisismo, de la identificación del ego, era con el personaje masculino, el que el espectador hombre y también de cierta forma muy forzada, la espectadora mujer, se identificaran con ese protagonista que siempre las películas, incluso aquellas que eran protagonizadas aparentemente por mujeres, realmente se enfocaban como tal en la figura masculina. Así es, y eso que dices es muy importante porque el espacio del cine o la distancia entre película y espectador incluso de pronto se llega a romper y se hace un guiño como una complicidad entre el personaje masculino con el espectador masculino, porque comparten esa mirada o ese guiño que se hacen entre ellos, comparten la mirada de placer hacia el cuerpo femenino. Entonces, de pronto se entienden y se hacen cómplices de esa mirada, y el cuerpo femenino es ese objeto que los dos están disfrutando, porque muchas veces la cámara, y explicaba muy claramente Mulvey, la cámara sigue lo que el protagonista masculino está mirando, y entonces la cámara simula, y de hecho hay muchas cámaras subjetivas que simulan esa mirada del actor y la comparten con el espectador. Entonces lo que están viendo son fragmentos. Y además, a la hora de cortar el cuerpo femenino en pedazos del cuerpo y ver o ir subiendo la cámara por la pierna o ir viendo un hombro o ver fragmentos del cuerpo, la deshumanizan. La despersonalizan. Y la deshumanizan. Entonces se vuelve aún más un objeto para ser mirado. Pero hay esa ruptura del espacio cinematográfico, de la cuarta pared, en la que casi el protagonista puede hacerle ese guiño al espectador y mirar lo mismo, dirigir su mirada hacia donde el realizador quiere que veamos, ¿no? No existía hasta ese momento una mirada que fuera complaciente con las mujeres. Así es. Y en la década de los 70, precisamente, no solo Laura Mulvey, varias mujeres feministas, un grupo de feministas, se unen para contrarrestar esta tendencia y llamar la atención sobre esta falta de visibilidad de la mujer en el cine, y se unen para hacer ciertas películas con un toque femenino y diferenciar lo que era el cine para mujeres, que se hacía en la década de los 30, 40 y 50, que era principalmente el melodrama, en el que las mujeres, como decías antes, eran las madres sumisas, eran mujeres que sufrían porque los hijos iban a la guerra o mujeres que deseaban el matrimonio.
y si las había diferentes, eran pues fatales o el objeto de perdición del hombre, y siempre terminaban mal, ¿no? Las mujeres que eran prostitutas o que eran o que hacían caer al hombre en el pecado siempre terminaban o en la cárcel o o las mataban al final de la película. Eso mismo lo menciona Mulvey en su artículo, ¿no? La mujer evoca de cierta forma la angustia o el complejo de castración y hay de cierta forma que resolverlo para no generar esa ansia en el espectador masculino que inconscientemente lo interpreta así. Entonces mencionaba Mulvey que había de dos sopas. Una era redimir a ese personaje de su culpa, que como dices, con el matrimonio nada más, ¿no? O sea, así es. Y otra forma es... Si lograba sentar cabeza era con el matrimonio y si no, o la cárcel o la muerte. Así ¿no? es, o redimirlas o castigarlas, decía Laura Mulvey. O la segunda vertiente sería tratarlas a través de la escopofilia fetichista, volverlas de ellas un objeto sexual, un fetichismo. Sí, y como te decía, no solo Laura Mulvey, sino varias de estas mujeres se empiezan a unir, digo, en distintos países, pero empieza a surgir junto con la segunda ola del feminismo varias revistas de teoría fílmica feminista, o sea, revistas que hablaban sobre cine hecho por mujeres con temáticas femeninas y con temáticas que a ellas les preocupaban. Entonces empezaron a hacer ellas sus propios festivales. Se hizo uno en Nueva York, uno en Edimburgo. Se empiezan a hacer varios festivales en el que se presentan cortometrajes de bajo presupuesto. Como decíamos, hay más acceso a poder filmar. Y entonces empiezan a presentar estas películas dirigidas por mujeres, pequeñas películas, casi en su mayoría son documentales, en las que presentan problemáticas que a ellas sí les importan, por ejemplo, el aborto, que casi no se tocaba en cine, o mujeres que necesitaban trabajar, el divorcio, varios temas como el abuso, por ejemplo, el abuso sexual en la familia. O sea, son temas que el cine olvidó y que no se tocaban y que a ellas sí les importaba hablar de eso. Entonces en estos festivales se presentan y digo, hay varias de las feministas de ese momento como Annette Kuhn o Alison Butler, las más importantes, Ann Kaplan. Todas ellas empiezan a hacer Ann Kaplan. Y a escribir libros y a seguir con el tema que inició Laura Mulvey y a empezar a analizar lo que ella decía y agregando cosas muy importantes a la teoría y sobre todo haciendo estas pequeñas películas que se vieron en festivales, que no se vieron que no se vieron comercialmente, pero que fueron muy importantes porque de universidad en universidad las iban presentando o en festivales. Entonces, las mujeres de los distintos lugares en donde se presentaban sentían que no estaban solas, que podían compartir esos temas tan álgidos que el cine no tocaba y que de pronto alguien venía y hablaba de eso que todas estaban viviendo y no podían hablar con nadie, ¿no? ¿Cómo cuáles ejemplos de películas? Sí, hay una que hizo Kate Miller que se llama Three Lives, Tres Vidas, en la que sigue la vida de tres mujeres en su cotidianidad, en su trabajo, y está acompañándolas en el día a día. Y ellas hablan de su experiencia laboral, familiar. Hay otra que se llama Growing Up Female, que también es muy interesante porque es un documental que hizo Julia Reicher, que sigue también a diferentes mujeres en Estados Unidos, también entrevistándolas y combina archivos de sus videos caseros, de ellas, familiares, y ellas van platicando lo que es ser mujer en su familia, a diferencia de los hombres, ¿no? Entonces cuenta, por ejemplo, que a una de ellas cuenta que a ella la hacen recoger la mesa mientras su hermano no tiene que hacer nada, ella tiene que atender al hermano. Muchas de ellas hablan sobre abusos dentro de las familias y entonces eso pues es muy duro cuando lo presentan y mujeres empiezan a decir que también sufren de esos mismos abusos y por primera vez pueden hablar de eso. La misma Laura Mulvey, que estaba casada con un productor cinematográfico, dirigió 6 películas. Una habla de unas amazonas y la esfinge y entonces son mujeres muy fuertes y se regresa como en la historia a decir que las mujeres eran fuertes y que además eran guerreras y luchaban y que tenían esa fuerza y de pronto el patriarcado les quitó ese papel y las hizo sumisas y entonces quiere regresar al origen
para ver en dónde se perdió esa fuerza de la mujer, ¿no? Entonces son películas que sí son desde el punto de vista feminista y femenino y que, bueno, mientras duró ese movimiento se pudieron ver en festivales, pero no pasó de ahí y pues, se volvieron a perder entre la industria, entre la oferta de realizadores, ¿no? Sí, así es, existían, pero realmente solo existían en su núcleo feminista realmente. Está claro, y lo que querían era romper con la representación de la mujer como eje de placer y ver que la mujer podía ser protagonista de otro tipo de historias en las que no se trataba de generar placer, sino de entender lo que es ser mujer en la cotidianidad, ¿no? Lo que es ser verdaderamente con la problemática y preocupaciones de ese momento. Sí, precisamente buscaron empoderar a las mujeres de su narrativa y liberarlas más bien de ese papel de trasfondo que solamente sirve para ayudar al héroe a encontrar su destino. Otra de las feministas, Teresa de Lauretis, decía que la tarea del cine de mujeres que ellas estaban realizando era una tarea proactiva, porque lo que buscaban era, así lo cito de ella, dice, traer lo que tradicionalmente ha sido anulado, el punto de vista femenino. O sea, querían mostrar algo que era invisible para la audiencia y hacerlo visible, darles una voz que se les había negado y bueno, y que habían sido solamente un acompañante en la acción masculina, pero ahora ellas eran el sujeto de acción en vez del objeto de la mirada. De hecho, he de decirte que, porque a mí me ha pasado incluso, uno piensa que cuando ve películas con una protagonista femenina, no existe una mirada masculina y es realmente, es un error. Incluso aquellas películas donde las mujeres parecieran empoderarse de su sexualidad. Y ahora que mencionabas a Kaplan, recuerdo que ella y a su vez Doan mencionaron alguna vez que en cuestión de las películas de los 70s y de los años 80s, que son la década que ellas vivieron de mayor auge durante la segunda ola del feminismo, mencionaban que había películas que trataban de empoderar a la mujer de su sexualidad y hacían al hombre objeto de su visión, pero que sin embargo esta visión, este deseo, cargaba ninguna fuerza, era casi fútil, porque inevitablemente dentro de este deseo se mantenían las estructuras de dominancia y sumisión intactas. Sí, que no estaban comprendiendo verdaderamente lo que es ser mujer y el placer que se genera en la mujer al ver al hombre es completamente distinto que lo que... Así es, ellas mencionaban que ese deseo activo terminaba convirtiéndose en un deseo pasivo de ser el objeto deseado por esa persona o ese personaje que aparentemente ellas deseaban. Y ellas mencionaban mucho las películas de los 70s y los 80s, pero a mí me recuerda hasta 1930 con las películas de Mae West, por ejemplo, que era este personaje femenino, empoderado de su sexualidad, que invitaba siempre a los, muy pícaro, exactamente. Como que usaba la palabra para provocar, porque había mucha censura incluso, ¿no? Así es, siempre provocando a los hombres, invitándolos. Ella lo hacía evidente que ellos eran el objeto de su deseo, pero inevitablemente ella siempre terminaba siendo la deseada y la sumisa a partir de esa aparente dominancia. Entonces, eso es algo que actualmente también ha cambiado. Sí, y es curioso que lo mencionas porque no nada más por tener a una protagonista en la trama o en el argumento, quiere decir que la película está empoderando a la mujer o la mujer o es una película feminista o es una película pro mujer, porque muchas veces, aunque sea la protagonista, está siendo objetivizada. Muchas veces las superheroínas pues están pues, caracterizadas como un objeto de deseo y sí se les da fuerza, pero cómo se filman y cómo se usa su cuerpo para atraer la mirada masculina sigue siendo de la misma forma de la que planteaba Mulvey, ¿no? Así es. De hecho, no sé si habrás escuchado este caso reciente del el Snyder Cut
donde la primera versión de la Liga de la Justicia hecha por Josh Whedon tenía unos ángulos de cámara un poco muy sugestivos hacia Gal Gadot, que es la Mujer Maravilla, y que se modifican en la nueva versión de Zack Snyder y que son menos sexualizados, y de hecho hasta se le da un mayor protagonismo a Gal Gadot con su personaje de la Mujer Maravilla que no existía en esta visión de Josh Whedon. No es una visión o no es una mirada femenina propiamente, pero al menos trata de quitarle un poco esa sexualización en esta nueva versión, y eso fue un tema muy interesante porque lo mismo pasa o pasó con Black Widow, la viuda negra, con este personaje de Scarlett Johansson, que en todo momento ella era la figura sexual y deseada por todos los Avengers. Incluso a veces se insinúa un romance con Tony Stark y en la siguiente película con Hulk. Creo que lo mismo pasa con Harley Quinn, ¿no? Margot Robbie, que ella está súper sexualizada y deseada, y en la parte, y cuando ya es su propia película, que ella es la protagonista, creo que se corrige también un poco eso, ¿no? ¿O no? Sí, así es. Y eso se puede deber a que ella también tuvo, creo que fue productora, ¿no? Tuvo control en el guión y en la forma en que se grabó la película. Sí, es que cuando hay una mujer que puede decidir y está detrás de cámaras y también tiene pues el poder de la mirada, o sea, también tiene el poder de decisión sobre la mirada de la película, pues se ven las mujeres más humanas y menos idealizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chantal Akerman es una de las principales directoras que ha mostrado a la mujer en su naturaleza humana y como persona y no tanto como un objeto a idealizar, como, por ejemplo, con Jean Dillman, que es una mujer, es increíble esa película, en la que una mujer se prostituye para ganar dinero, pero en su día a día la vemos en la cocina, cocinando, está, y de pronto recibe hombres, pero no desde un lugar morboso nos muestra a esta mujer, sino desde su cotidianidad, ¿no? Es muy interesante. O Jane Campion, que también hemos mencionado, es una directora que también muestra a las mujeres de sus películas como centro, como protagonistas, pero desde un lado muy humano, desde un lado en el que puedes identificar, como público femenino, te puedes identificar con ellas y con sus preocupaciones y con sus problemáticas, ¿no? Así es, y más actualmente, por ejemplo, está Celine Sciamma con películas como Tomboy o la más reciente y que fue la más sonada, El retrato de una mujer en llama, que mucho se comparó, por ejemplo, con La vida de Adele, que fue el retrato del lesbianismo, pero a partir de una mirada masculina y que sexualizaba mucho a estas dos mujeres que mantenían el romance, mientras que Celine Sciamma era mucho más sensible y con estos personajes, muy a pesar de que ambos pues son figuras hegemónicas como tal de la figura femenina todavía, ¿no? Mujeres increíblemente bellas y casi irreales, ¿no? No, y ahí sí podemos hablar entonces de una mirada femenina, porque sí, en esta película de retrato de una mujer en llamas, el cuidado y la sensibilidad para retratar esta relación entre ellas es sublime. Y sí, digo, en la vida de él hay esa objetivización de los cuerpos y los cortes y la duración de la relación. Sí está más enfocada a una mirada masculina también. Y justamente yo comentaba en el capítulo de Luis Buñuel cómo me gustaba mucho la película Bella de Día por los tabús que rompían, pero a pesar de esos tabús, a partir de la mirada masculina, cuando se trata de un personaje femenino y con estas películas donde se rompen tabús sobre la sexualidad femenina, siempre hay un límite hasta el que se puede llegar, ¿no? Y es por eso que comentábamos que esa película como tal no se puede proclamar como feminista, pero al menos rompe ciertos tabús dentro de sus límites, ¿no? Y le hace cierta justicia al personaje femenino. Explora también los deseos y la sexualidad femenina sin juicios, ¿no? Es lo que habíamos comentado, pero sí, no se puede hablar de feminismo porque no era la idea tampoco de Buñuel. Y también comentando otra película que platicábamos cuando veíamos el tema de la escopofilia, hablábamos de La ventana indiscreta y es muy interesante porque es un ejemplo muy claro de cuando el sujeto de acción es el hombre y el objeto para ser mirado es la mujer, y es claro con Jeffrey.
Cuando él está postrado, de pronto el sujeto de acción, porque además es un fotógrafo de acción y se ve en sus fotografías como un fotógrafo de mucho movimiento, y de pronto tiene que ser inmovilizado por un problema, por su accidente, y ella tiene que ser la que se cruza al departamento del vecino y a investigar, y de ser un objeto pasivo se convierte en un sujeto de acción, y él desde su lugar inmóvil la observa a ella ser el sujeto de acción, y es cuando se enamora de ella, y es cuando se siente más atraído hacia ella, y cuando decide por fin sí casarse, porque está viendo que ella también va a compartir esa aventura. Y cuando él la puede mirar desde su lente, y esa mirada masculina la ve desde su lugar, y es el objeto para ser mirado en acción, pues él cae redondo a sus pies, ¿no? Pero es reforzar otra vez esta mirada masculina, y donde aparte aquí el personaje de ella se vuelve un sujeto de acción, pero para ser mirado por él, ¿no? Desde la mirada otra vez masculina. Que de hecho también Laura Mulvey comentaba, utilizando el psicoanálisis, que la pantalla servía como una especie de espejo para un niño de 1 o 2 años que recién empieza a caminar y se identifica a sí mismo en el espejo. En este proceso de identificación le parece como si la figura en el espejo fuera más perfecta que su realidad, porque menciona Mulvey que el niño casi identifica que el reflejo es más poseedor de su kinestesia que él mismo como individuo. Y ahora que mencionas la ventana indiscreta, casi pareciera, o no sé qué te pasa a ti, que te puedes enamorar de la realidad, o más bien de lo que se presenta como reflejo de la realidad. Porque a mí me pasa mucho, no sé si te pase a ti, que me gusta mucho cómo me veo en el espejo, pero a veces me toman una foto y no me reconozco de la misma manera. No sé si te pasa. El reflejo es distinto a la realidad. Hay cierta distorsión en el reflejo que nos gusta más que, que lo que vemos en la realidad, porque lo que retrata como tal una fotografía es la realidad cruda, y el espejo nosotros lo deformamos a través de nuestra conciencia, ¿no? Y es más o menos eso pasa en la ventana indiscreta, que hasta que ella no pasa al otro lado de la pantalla, él no se enamora de ella, porque toda la película él se la pasa huyendo de esta mujer y rechazándola, y no encuentra ningún interés sexual ni emocional con esta mujer hasta que no la ve al otro lado de la pantalla, ¿no? Se enamora de ese reflejo. Así es, sí, sí, tienes razón. Y un poco platicando a la distancia, pues, ¿qué opinas del tema de la mirada masculina ya a tantas décadas de distancia del ensayo de Laura Mulvey y contando? ¿Sabes qué? Justamente te quería preguntar yo a ti, ¿qué opinas con cómo ver en el presente las películas en retrospectiva? ¿Sabes cómo hay que hacer qué? Porque, por ejemplo, Laura Mulvey comentaba lo que tú decías al inicio, que el cine tiene tres miradas que involucran el cine. Una es la de la cámara que está grabando los sucesos, que es controlada por el realizador. Otra es el espectador que está viendo el producto terminado, y otra es los personajes que están interactuando dentro de la narrativa cinematográfica. Pero ella mencionaba que las dos primeras miradas, que son la del espectador y la de la cámara, siempre estaban subordinadas a la narrativa. Y eso era en lo que se arraigaba la mirada masculina, que siempre el centro de la narrativa es el hombre, independientemente de quién sea el protagonista. Entonces, ella mencionaba que una cierta forma también de romper con esta estructura de la mirada masculina sería reforzar las otras miradas. En el caso del espectador, que tuviera una mirada más crítica, y en el caso de la cámara, que la cámara fuera libre de mirar no nada más hacia los lugares donde el cine convencional le pide que mire, bueno, que tú tengas cierta libertad. En este caso yo citaría aquí, como diría Claire Johnston,
darle esa cámara a la mujer. Entonces, ¿cómo vemos las películas de antes? O sea, hay que tener cierto criterio para no engancharnos y no quererlas, por ejemplo, cancelar, que es lo que ahora se está haciendo muy, muy comúnmente. Y yo creo que el cine hay que verlo siempre ubicándonos en el contexto en el que fue realizado y con las características que reinaban en ese tiempo, ¿no? Entonces no podemos cancelar todo el cine, digo, a mi criterio no se puede cancelar todo, pero hay que tener un ojo crítico para detectar esos estereotipos que se han utilizado hasta el cansancio y reconocerlos, ¿no? Y yo creo que también como un aprendizaje para el cine que se debe de seguir buscando y promoviendo actualmente, en el que se le dé voz y se le dé un lugar a la mujer para investigar sobre las temáticas o para buscar y reflexionar sobre los temas que a las mujeres les interesan y no solamente empoderarlas y poner protagonistas femeninos, sino también hablar sobre sus preocupaciones, ¿no? Eso es lo que y darles voz, darle voz a las mujeres. Eso es como, pero yo creo que no se debe de cancelar todo el cine anterior, sino más bien mirarlo con un ojo crítico y sabiendo esto de lo que estábamos hablando hoy. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque sin duda en lo que es los años 30 hasta la década de los 50 es donde más arraigada, aún más arraigada, siempre ha estado, pero se veía lo que es la mirada masculina con todas estas películas de Marlene Dietrich, de Marilyn Monroe. ¿Crees que hoy ha cambiado mucho? Digo, yo creo que hay una apertura a que las mujeres dirijan y ellas sean realizadoras y sí hay mucho más lugar para la mujer, pero en el mainstream, o sea, en el cine comercial, la industria y en Hollywood, ¿tú ves que ha cambiado la mirada hacia la mujer? O sea, eso que estás diciendo, bueno, la década de los 30, 40, pero tu diferencia en cómo se le mira a la mujer, sobre todo en cintas, en las sagas de Marvel, en todas las adaptaciones de los cómics, porque, por ejemplo, en los videojuegos se usa mucho el cuerpo de la mujer para atraer a los niños. Digo, el videojuego explota mucho el cuerpo de la mujer, por ejemplo, o estas sagas de cómics. Yo creo que se sigue explotando la figura femenina para el placer masculino. No sé cómo lo veas tú. Sí, definitivamente todavía hay muchas estructuras que deben de ser derribadas en orden de erigir otras nuevas, pero no realmente el cambio ha sido muy poco. Por ejemplo, Patty Jenkins dirigiendo La Mujer Maravilla, sí hay un cambio, sobre todo en la primera película, hay un cambio en la mirada que se tiene de un personaje, en este caso superhéroe. En la segunda, de pronto como que reafirma ciertos estereotipos femeninos y ahí es un error medio extraño, pero por ejemplo, salió hace poquito vi la nueva de Black Widow y también hay cierto cambio, es menor que el que hubo en la primera de La Mujer Maravilla, pero creo que sí va poco a poco habiendo cambios. En cuestión de videojuegos no te sabría decirlo, lo más probable es que sería no la respuesta, porque no juego muchos videojuegos. No, yo tampoco, pero lo que he visto en la gráfica y en eso siempre pues, somos mujeres. Sí, muy sexualizadas. Y lo que preocupa es que los más adolescentes, los jóvenes son los que juegan estos videojuegos y están quedando de nuevo con esta imagen de objetivizada de la mujer, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, creo que como todo, requiere mucha conciencia del hombre porque la mujer batalla bastante en permear en esos lugares porque son lugares regularmente asociados con hombres. Ahora el cine siempre ha sido para todas las audiencias, pero me parece más que en cuestión cómics, en videojuegos, siempre ha sido un lugar predominado sobre todo en consumo por personajes masculinos. Entonces, sí se requiere una mayor conciencia de los mismos hombres de no sexualizar a las mujeres, porque si nos esperáramos a que las mujeres empiecen a permear mayormente esos medios de comunicación, pues realmente sí se va a tardar mucho más tiempo. Creo que hay algo que a la conclusión que yo llego siempre cuando se habla de feminismo es que debe de haber una sinergia entre hombres y mujeres, nunca, porque me parece que siempre hay mucha división
y digo yo que hay tantas cosas que nos dividen actualmente en el mundo que no deberíamos de permitir que el género nos divida. Obviamente yo entiendo que hay muchos problemas que se tienen que solucionar aún, aún muchísimos y la cuestión de la imaginería colectiva, llámese videojuegos y la pintura incluso, las películas y las series y los cómics. Aún falta un montón de trabajo por hacer. Yo creo desde el 75 para acá. Y yo creo que sí hay una gran diferencia o un camino ya recorrido, pero bueno, queda todavía un largo camino por recorrer. Sí, siempre causa cierta desconcierto el hecho de que haya tardado tanto la mujer en tomar un lugar igual al del hombre, que todavía no se alcanza, pero estamos en eso, que le haya tomado tanto tiempo en ser reconocida como un igual. Pero definitivamente algo que yo digo es que a pesar de que la batalla pueda ser más propia como tal de la mujer, no habría que permitir que eso nos dividiera aún más. Y sobre lo que decías, justo Isabel Coixet, esta directora catalana, menciona que no tendría por qué ser así porque las mujeres tienen la misma capacidad, la misma creatividad, el mismo talento para poder hacer cine y no tendría por qué haber esa división, pero lo que falta es también confianza en sus manos para poderles dar el presupuesto necesario para hacer. Sí, sin duda. No, muchas veces los productores no tienen confianza en las manos de las mujeres para, o sea, no piensan que van a redituarles en la inversión, ¿no? Uh-huh. Y luego aparte, cierto, hemos hablado últimamente mucho de Freud, pero también el concepto de la histeria fue algo que vino a destruir mucho del avance femenino en estas industrias que por eso mismo la relegan, te digo, creen que no pueden tomar una posición de mando porque se les pudiera considerar un poco confiables, lo cual es totalmente infundado actualmente, la verdad. Así es. Si quieres, para concluir y para dejarles una reflexión a los escuchan, podemos comentar, ves que te decía que hay muchos test por poder analizar las películas y cómo se está utilizando a la mujer en tramas. Y te puedo mencionar, digo, hay muchos, pero puedo mencionar solo algunos de ellos para que se queden con esa reflexión y cuando vean las películas puedan aplicar alguno de ellos a esas películas, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y está padre para que se queden con esa reflexión. Hay un test que es el principio de Pitufina, que está denominado por una crítica que se llama Keita Polite, y ella habla de que hay películas en las que todo el casting es casi en su 90% mayoría masculino. Y hay a lo mejor una mujer que es la que acompaña, por ejemplo, al héroe, pero al ser ella sola, una mujer entre tantos hombres, siempre se va a dirigir la mirada hacia ella. Entonces, hay muchas películas así, podemos buscar o podemos analizar cuando vemos una película si es una película con un principio de Pitufina. No sé si se te viene alguna a la mente Fíjate que se me venía la de It, de ¿quién la hizo? Andy Muschietti, con la niña que es la única del grupito. Y como que de pronto sí puede haber cierta sexualización de ese personaje que se llama Beverly. Pero hay muchas, digo, si nos podemos tratar de recordar, creo que hay muchas películas en las que él... Pues... Por ejemplo, todas las películas de Mae West, la de She Done Him Wrong o Lady Lu, ella es prácticamente la única mujer. Saldrán otras dos, 1 minuto cada una. Y todos son hombres que la están tratando de cortejar. Es muy curioso porque, y además un poco hasta siniestro, pero en todas las películas de Shirley Temple, siendo ella una niña muy pequeña, todo el cast son hombres. Entonces la ves cantar y bailar con puros hombres a su alrededor, bailarines, o ya hay unas teorías bien siniestras que podrían ser tema de otro capítulo, pero... Sí, justamente ahora que comentaba lo de It, también ese es otro tema aparte, que es la sexualización de los menores. Sí, sí.
Otro de los tests, a ver si te hace ¿Ruido? es el test de la lámpara sexy. Y entonces, este test es creado por Kelly Sue DeConnick y ella dice que son las películas en las que pudieras cambiar a la protagonista por una lámpara sexy y que nada cambia en la trama, o sea, no te hace ninguna diferencia si la quitas o no está o si está. Fíjate que se me ocurre una, la de Seven Year Itch, la de Comezón del Séptimo Año con esta Marilyn Monroe. Ella está ahí, pero realmente ni siquiera le dan nombre al personaje. O sea, la película sí te da a entender que todo ocurrió en la imaginación de este hombre que está con esta idea obsesiva de engañar a su mujer, pero a la vez controlar esa pulsión, y lo hace sufrir esta paranoia con esta mujer rubia a la que no le dan nombre, pero ella prácticamente todos sus comentarios son muy pueriles, muy infantiles y hasta tontos, y pudiera suprimir todos sus comentarios o todos sus diálogos y poner esta lámpara tal vez y no cambiaría nada. Uh-huh. Y, por ejemplo, en muchas de las comedias, incluso de principios del cine, ¿no? De Harold Lloyd o de Chaplin, así, muchas veces las mujeres son como nada más el premio para el héroe, ¿no? Sí. Pero toda la aventura, toda la acción, todo el conflicto lo tiene que resolver el hombre. Y la mujer al final es la que le da el beso final o es el premio, pero en la trama no te hace ninguna diferencia. Si está o no está, es lo mismo. Es como si estuviera una lámpara, porque nada más está siendo observada y está ahí para dar y que se vea bonito, pero no te hace ninguna diferencia. Entonces, ese test es muy, muy simpático, o sea, da risa, pero también un poco, da risa nerviosa, yo creo. Y otro test es el de Ellen Willis, o la prueba de fuego. Y entonces este test es muy interesante porque habla de que si el protagonista masculino, que es el que vive la aventura y el que hace todo para conseguir su propósito en la trama, por ejemplo, Harry Potter o cualquier otra aventura, si lo cambias por una mujer, ¿qué pasaría? O sea, si te cambia el sentido de la trama o por qué elegir a un hombre. Y a lo mejor la misma aventura podría ser llevada a cabo por una mujer y no hay cambio en la película. Así es. Una mujer podría tener el mismo desempeño y podría ser la película realizada de la misma forma siendo una mujer, pero normalmente eligen a los hombres para la aventura. Difícilmente, si cambias a un personaje masculino por una mujer, vaya a ser alguna diferencia la realidad. Muy pocas veces. O sea, se sobreentiende que, por ejemplo, en películas de western o algo así, sí sería un poco inverosímil. O en películas de artes marciales, a veces suele ser un poco inverosímil que el personaje femenino sea la heroína, en especial cuando se enfrenta contra otros hombres, porque sí hay cierta diferencia biológica, pero pues al final de cuentas se entiende que el cine es una fantasía y todo dentro de ese recuadro, de ese rectángulo puede pasar. Entonces, difícilmente habría una diferencia si cambiaras cualquier personaje masculino por uno femenino. De hecho, ahora que mencionabas Harry Potter, si tú les quitas el personaje de Hermione y lo suprimes, que no sea hombre, que no sea mujer, cualquier cosa lo suprimes, Ron y Harry se hubieran muerto desde la primera película, porque siempre es las que tiene las ideas que los sacan de apuros. Ahí sí la mujer tiene ese peso, o sea, de la inteligencia, de la decisión, del ingenio, de las ideas, y es un personaje importante, no lo puedes quitar. Entonces, esa no pasaría el test de la lámpara sexy, por ejemplo, porque ahí tiene peso en la trama. Pero, por ejemplo, en este test, si Hermione fuera Harry Potter y ella hiciera todo... No cambiaría absolutamente nada. Por ejemplo, ahora que estás hablando de Hermione también, por ejemplo, una heroína, y que hablabas de artes marciales, pues ahí la heroína, más que objetivizada o más que vista como un objeto de deseo, yo creo que es una mujer muy fuerte y muy capaz y cómo es capaz de prepararse para luchar y ser ella la que lleva la acción de la película por completo, ¿no? Esta de Tarantino. Ahora, pero la pregunta es, ahí ese como que levanta otro dilema, ¿no? No sé qué te pase a ti, pero generalmente cuando buscas tus personajes femeninos favoritos, siempre termino con una lista escrita por hombres, pero yo me he dicho a mí mismo
que es porque es una industria manejada por hombres, entonces es normal que la mayor parte de los papeles femeninos hayan sido escritos por hombres o dirigidos por hombres. Y también que me echo la culpa y digo, tal vez sea que no he consumido mucho cine hecho por mujeres. Y yo creo que esa sería como, bueno, a lo mejor la tarea para dejarnos a todos, buscar películas realizadas por mujeres para encontrar esas diferencias en la mirada femenina y para ver esa sensibilidad y el punto de vista femenino, cómo son retratadas, que hay muchísimas, y podríamos platicarlo aquí, ¿no? Ver esa mirada femenina y recomendar algunas de las películas. Definitivamente esa tiene que ser uno de los siguientes temas a platicar aquí, porque cuando yo pienso ahora de mis personajes femeninos favoritos, pienso, por ejemplo, en Beatrix Kiddo de Kill Bill, pero fue escrita por Quentin Tarantino, o Lisbeth Salander, que fue escrita por Stieg Larsson. Siempre caigo en ese tipo de cosas. No sé, tú, por ejemplo, ¿cuáles me podrías recomendar? ¿Cuáles son tus personajes femeninos favoritos? Sí, no en tanto como aventura, sino en empatía por el personaje, por ejemplo, Ajá. de Isabel Coixet, La vida secreta de las palabras. Ese personaje femenino es increíble porque es de una fortaleza tremenda, de una sobreviviente de la guerra de Croacia, y es increíble. Entonces ahí sí hay una fortaleza de espíritu, esa me gustó mucho. Pero hay muchísimo que ver realizado por mujeres que podemos platicarlo acá también. Eso que ni qué. Por cierto que en El Padrino, ahí me quedó la duda. ¿Pasa la prueba de fuego que cambies a Vito Corleone por una Marlene Corleone o algo así? Creo que no, ahí sí no, porque pues la mafia también es un asunto de hombres, ¿no? Es como decías del western, no me imagino a una mafiosa. No sé, quizá es porque ya el imaginario colectivo nos ha acostumbrado a eso, pero no me al Padrino como mujer, jamás. Ahí sí creo que no. ¿Tú qué opinas? También me parece muy difícil, pero sí estaría muy interesante de ver a una mafiosa femenina en el cine. Sí, en cuanto a la verosimilitud, creo que sí sería como extraño, ¿no? Pero bueno. Vemos, porque creo que sí ha existido mafiosas femeninas. Bueno, pues me parece que hemos terminado con el podcast de hoy. ¿Cómo ves tú, Celia? Pues sí, el tema da para mucho más, pero podemos en alguna otra ocasión seguir platicando sobre esto y algún día platicar también sobre el punto de vista femenino, que va a complementar muy bien el tema de hoy. Por lo pronto, para la siguiente semana vamos a hablar o vamos a hacer una pequeña retrospectiva de Aki Kaurismäki para que no se les olvide sintonizarnos la próxima semana. Y va a estar muy padre porque es un director sumamente original, interesante y tiene una filmografía increíble. Entonces, recuerden enviarnos un correo a persistenciaretiniana.podcast@gmail.com. Coméntenos sobre el tema que acaban de escuchar, sobre un podcast que acaban de escuchar. Si gustan agregar un poco de información, nosotros con gusto la leeremos y lo comentaremos ahí con ustedes. O si gustan solicitarnos hablar de algún tema en específico, nosotros vamos a estar siempre pendientes de su correo. ¿Dónde te podemos encontrar, Celia? En Twitter, @Celsut, en Instagram, @Celisuton, y en El Espectador Imaginario pueden leerme mensualmente. ¿A ti? A mí me pueden encontrar en mi Instagram como @thericky.com, en YouTube y Letterboxd como To Catch a Film. Entonces nos vemos la próxima semana. Que estés bien, Celia. Gracias, Ricardo, igualmente, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.